sí, no puedo callar, 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 ahora sí, no puedo, no puedo, no puedo callar, no puedo, no puedo, no puedo callar, no puedo, no puedo, no puedo callar, no puedo, no puedo. A ver cómo le dicen la sorpresa. Eso se dice saltando. No puedo, no puedo, no puedo callar. 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 Alguien puede saltar. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Ese es el tiempo, es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Bueno, ok, bueno, vamos a empezar porque es mucha información, pero, Dios mío, tenemos que soltar esta palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, les saludamos desde México, Tabasco, México, siendo las 12 de la medianoche con 31, 12:31 de la medianoche. Bye. Estamos algo ocupados. Bueno, no vuelo mal, pero ni siquiera he tenido tiempo para esto. Nosotros tenemos, bueno, antes que nada les saludamos de Tabasco, México, siendo las 12:31 de la medianoche, ya jueves. Sí, tenía que hacerlo el día 8 de abril. Bueno, pero ya entramos en Pesaj. Estamos entrando del 8 al 16 de abril. Estamos entrando en la fiesta de Pesaj. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, hay mucha palabra por compartir. Les saludamos de acá del grupo Guerreros de Dios, de la hermana Rebeca Quintana. Les saludamos acá de este lado. Si se escucha bien, me dices, Rebeca, por favor. De este lado estamos desde mi cuenta de Facebook. Sí. El tema que hoy vamos a abordar es en base al cartel que hice hoy, bueno, ya ayer, miércoles 8 de abril. Sí, son 3 temas que salieron mínimo en base al cartel que se hizo el día de ayer, o hoy, bueno, ayer, 8 de abril, hoy estamos de 8 para 9, donde, gracias a un comentario de la hermana Karina Calderón, fue que se pudo recibir, al descodificar el mensaje, se pudo recibir, al descodificar el comentario de la hermana
Karina Calderón, se pudo descodificar y extraer el mensaje. Y bueno, y ya para ahorita en la noche era un tema. Ahora resulta que tenemos que compartir 3 temas. Entonces, el tema número 1 es: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Si de todas las palabras que yo encontré en la Biblia referente al justo, que por su fe vivirá, puse Habacuc. ¿Por qué? Porque Habacuc fue el profeta que Dios utilizó, conforme enseña Daniel capítulo 14 o 13, si no mal recuerdo. ¿Sí? No en todas las Biblias están esos 2 capítulos. Entonces, Dios utilizó al profeta Habacuc junto con su ángel para transportarlo de una ubicación a otra. Es decir, que cuando Daniel fue echado del foso de los leones, Dios mandó a un ángel, ¿sí?, para que transportara al profeta Habacuc y lo llevara a Babilonia, donde el profeta Habacuc, conforme enseña Daniel capítulo 13 o 14, no recuerdo bien, sí, te lo busco, Dios le lleva comida a Daniel estando en el foso de los leones. Entonces, escogí esa palabra para abordar el tema número 1. Sí. Es Daniel 14. No, Daniel 13. Ay, Dios mío. Entonces, la historia de Susana, no, entonces Daniel 14. Daniel capítulo 14. Obviamente no está en todas las Biblias, pero Daniel capítulo 14 enseña que habla Daniel y los sacerdotes de Bel, ¿sí? Donde habla ahí de un dragón. Literal, existiese un dragón, pero ese es otro tema, no voy a tocar ese tema. Entonces, Habacuc es utilizado para esa tarea. Y el tema de hoy, tema 1 de 3, es: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. ¿Quién es un justo? Entonces pongo como ejemplo la justicia que hizo José de Arimatea. Obviamente eso está escrito, sí, en el Evangelio de Nicodemo, faltó ponerlo, pero bueno, donde la justicia de José de Arimatea al defender a Jesús. Sí, la justicia de José de Arimatea llevó, sí, al defender a Jesús. Por ahí te respondo, Jania Gastelum. Jania Gastelum hizo un comentario que si Jesús necesitaba que lo defendiera, ¿no? Y pues sí, Jesús estando en carne, conforme enseña la Biblia, el contexto de la Biblia, sí, y el Evangelio de Nicodemo, capítulo 15, a ver, te lo busco. Jesús fue defendido. ¿Por qué? Porque cuando, obviamente, al no estar en la Biblia, la gente no va a saber, sí, que cuando Jesús fue aprendido, todos aquellos, por llamarlo así, generalizando, sí, que Jesús ayudó, ellos fueron a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Entonces aquí se rompe un paradigma. ¿Por qué? Porque tus hechos o tus obras, ¿sí?, o tus obras de justicia al defender al pobre y menesteroso son los argumentos que te van a defender delante del trono de Dios cuando seas juzgado. Y aquí se cumple un principio que enseña el Targum palestinense o Biblia del Cardenal Cisneros, cuando Dios le dice a Caín: ¿acaso tus obras, si obras bien, tus pecados no te serán perdonados?
Es decir, que cuando Caín había pecado delante de Dios, tendría que leer esa parte, Dios enseña a través de Caín, ¿sí?, que las obras de justicia, como muchos conocen, ¿sí?, o por causa de tus obras, tus pecados te serán perdonados. Sí. Una cosa es hacer las obras conforme a Dios te dicta en tu corazón y otra cosa es hacer las obras de justicia por tu propia voluntad. Y aquí tendríamos que hablar del libro de Howard Pittman, Placebo, donde enseña con su testimonio en ese libro que Howard Pittman hacía las obras en su iglesia, pero para enaltecerse él. Ahí no había gloria para Dios, la gloria se la quedaba él. Y ese es otro tema. Pero a lo que voy, respondiendo a Hania Gastelum, es de que tus obras, sí, sirven a tu favor para ser perdonado. Entonces, cuando Jesús fue aprendido, el Evangelio de Nicodemo enseña, ¿sí?, que Jesús era defendido con el testimonio de las personas que él había sanado. ¿Sí? Para ser exactos, en el capítulo 5, bueno, no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, creo que es importante para aquellos que les gusta escudriñar las escrituras. Y con esto te contesto, Hania, qué bueno que hablaste. Hania ya conoce, Hania Gastelum. Para los que no la conocen, Hania Gastelum es una víctima del feminicidio de Fausto Zacapa. Y bueno, Hania Gastelum, tenemos el gusto de conocerla. Sí, y Hania Gastelum hizo un comentario en una de mis publicaciones donde ella dice, o ella pregunta, sí, que si Jesús, hace una hora, que si Jesús necesitaba o necesita ser defendido. A ver, voy a leerlo bien para no hablar mal, para hablar correctamente. Entonces, el Evangelio de Nicodemo enseña que en el capítulo 5, en el tema defensa de Jesús por Nicodemo. Sí, a ver. Testimonio de Verónica, testimonio colectivo de la multitud, ¿ok? Sí, hubieron varias personas que dieron testimonio a favor de Jesús cuando él fue aprendido. Uno de ellos es el testimonio de la Verónica. Así aparece en el Evangelio de Nicodemo, en el capítulo 5. ¿Sí? Nuevos testimonios favorables a Jesús. O sea, la pregunta que hizo hoy la hermana Hania Gastelo en mi publicación de hace una hora, cuando digo, el justo por su fe vivirá. ¿Quién es un justo? La justicia de José de Arimatea al defender a Jesús. En esa publicación, Hania me dice, ¿Jesús necesita que lo defienda? Yo le respondo, Hania, no, mas sus obras sí lo hicieron, al igual que sus testigos. Entonces nosotros, al ser testigos de Jesús o ser mártires de Jesús, ¿sí?, u ofrenda agradable a Dios para ser mártires, nosotros, al dar testimonio de Jesús, vamos a ser, ¿qué? Perseguidos. Y no solamente perseguidos, sino vamos a ser, ¿qué? Eliminados, muertos, asesinados, como enseña la Biblia, como enseña Dios. Primeramente, a través de Jesús, por dar testimonio de la verdad de que Él venía del Padre, o por ser Jesús testigo del Padre, lo mataron. Y a su vez, los discípulos, al ser testigos de que Jesús era la imagen del Padre, o al decir ellos la verdad, también los mataron. Entonces nosotros, al ser testigos de Jesús, ¿sí?, en un mundo lleno de iniquidad, de impíos,
o de Baales o de hijos del diablo, vamos a ser asesinados. ¿Por qué? Porque somos testigos. Los que no son testigos simplemente no van a ser mártires. Entonces, la respuesta para Jania es sí, sí. Jesús fue defendido y el evangelio de Nicodemo, vaya que es importante esta palabra, sí, lo atestigua. El evangelio de Nicodemo dice lo siguiente, capítulo 5 o capítulo 6, para ser exactos. Nuevos testimonios favorables a Jesús. Y otro de los judíos avanzó pidiendo al gobernador permiso para hablar. Y Pilato repuso, lo que quieras decir, dilo. Y el judío habló así. Hace 30 años que yacía en mi lecho y era constantemente presa de grandes sufrimientos y me hallaba en peligro de perder la vida. Jesús vino y muchos demoníacos y gentes afligidas de diversas enfermedades fueron curadas por él. Y unos jóvenes piadosos me llevaron a presencia suya en mi lecho. Y Jesús, al verme, se compadeció de mí y me dijo, levántate, toma tu lecho y marcha. Y en el acto quedé completamente curado, tomé mi lecho y marché. Mas los judíos dijeron a Pilatos, pregúntale en qué día fue curado. Y él respondió, en día de sábado. Y los judíos exclamaron, ¿no decíamos que en día de sábado curaba las enfermedades y expulsaba los demonios? Versículo 4. Y otro judío avanzó y dijo, yo era un ciego de nacimiento que oía hablar, pero que a nadie veía. Y Jesús pasó y yo me dirigí a él gritando en voz alta, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y él tuvo piedad de mí y puso su mano sobre mis ojos e inmediatamente recobré la vista. Y otro avanzó y dijo, versículo 5, yo era leproso y él me curó con una sola palabra. Tremendo. Entonces, queda entender aquí. Ay, Dios. Solo tú sabes. Qué importante es esta palabra, este video. Qué importante es. Porque hay mucha incertidumbre dentro del pueblo cristiano al día de hoy. Sí, y la intención de ser cristiano no es tanto ir a la iglesia, no es tanto alabar a Dios, no es tanto que es correcto, nadie se lo quita, aclaro. Pero la finalidad de que nosotros seamos cristianos es ser testigos o dar testimonio, ¿sí? De lo que Jesús hizo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque se está dando información, mucha información referente a cómo sanar el coronavirus. Sí, y hoy compartí una publicación de un pastor donde dice que hay que tomar té de manzanilla con hojas de limón hervido por tres veces al día por 7 días. Sí, y eso es bueno. Pero va a llegar el momento y nosotros percibimos que la gente lo va a tomar como un ritual, que ya nada más tomando ese té van a ser sanados. Y déjenme decir así, porque ciertamente, sí, aunado con fe, sana. Pero muchos están cayendo en un error. La finalidad es de que tú seas testigo o mártir, ¿sí? Por dar testimonio de lo que Jesús hizo en tu vida, no del anticristo. Entonces todos aquellos que sean hijos de Dios van a ser perseguidos. ¿Por qué? ¿Qué dice Apocalipsis 12?
Apocalipsis 12, versículo 17, dice lo siguiente. Satanás y sus ángeles arrojados a la tierra. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo o los demonios? Versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces los que van a ser perseguidos, conforme enseña Apocalipsis 12, versículo 17, son aquellos que tienen testimonio o son testigos de Jesús. Y para que el pueblo cristiano pueda entender qué significa ser testigos de Jesús, es necesario que lean, ¿sí?, lo que sucedió o les acabo de leer en lo que enseña el Evangelio de Nicodemo. Que Jesús, cuando fue aprehendido, aquellos que fueron sanados dieron testimonio de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Hacer obras, pero hacer obras dirigidas no bajo el corazón del hombre, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque muchos están haciendo las obras de justicia para irse a las montañas y ser según salvos. Pero las obras que hizo Jesús no fue para irse a las montañas, sino fueron obras hechas, dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Sí? O por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, de que se tienen que hacer obras, se tienen que hacer las obras. Sí. Pero obras inspiradas o dirigidas por Dios. Entonces, ¿Jesús necesitaba ser defendido? No. Mas, sin embargo, aquellos que fueron sus testigos, el Evangelio de Nicodemo enseña que dieron testimonio para defenderlo. Entonces muchos cristianos dicen, el que me deba, ¿qué? Mía es la venganza, yo daré el justo pago, conforme enseña la Biblia. Sí, pero el Evangelio de Nicodemo va más allá. El Evangelio de Nicodemo está diciendo que aquellos que Jesús, sí, por dirección del Padre sanó, fueron los que lo defendieron. Sí. Entonces aquí hay una gran enseñanza. Porque el libro Targum Palestinense o libro del Cardenal Cisneros dice algo muy importante y es la razón, la columna vertebral de por qué razón nosotros debemos salir a evangelizar. ¿Qué dice el Targum Palestinense o Biblia del Cardenal Cisneros en el versículo 7? Sí. Dijo Yahweh a Caín, 6 y 7. ¿Por qué te irritas? ¿Y por qué ha decaído la imagen de tu rostro? ¿Es que si obras bien, no se te perdonará tu culpa? Pero si no obras bien en este mundo, tu pecado estará guardado ¿para cuándo? Para el día del gran juicio. A las puertas de tu corazón está agazapado el pecado, pero en tu mano he puesto el control del mal instinto. Hacia ti irá su deseo y tú dominarás en él para justificación o para pecado. ¿Dónde está eso? ¿Está en la Biblia? No. Lastimosamente, esta palabra, Génesis 4, 1 al 7, es parte del Targum Palestinense o libro del Cardenal Cisneros, que gracias a la aportación de un mesiánico amigo mío, sí, Manuel Santos Pérez Morán, de España, me lo facilitó. Esta fotocaptura, sí, es de ese libro, donde nada más existen 5 libros en el mundo. Y este libro, aparte de revelar este secreto, este misterio, también revela el nombre del espíritu que gobernaba a Caín, es decir, Samael. Y Samael significa veneno.
Entonces, respondiendo a Hannah Gastelum, si Jesús necesitaba defenderse, no, sus obras lo defendían. Capítulo 7, testimonio de la Verónica. Y una mujer llamada Verónica dijo, 12 años venía afligiéndome un flujo de sangre, y con solo tocar el borde de su vestido, el flujo se detuvo en el mismo momento. Y los judíos exclamaron, según nuestra ley, una mujer no puede venir a deponer como testigo. ¿Sí? ¿Quién era la mujer que padecía de flujo de sangre en la Biblia? Aquí te lo dice el Evangelio de Nicodemo. Verónica. Testimonio colectivo de la multitud, capítulo 8. Y algunos otros de la multitud de los judíos, varones y hembras, se pusieron a gritar, ese hombre es un profeta, y los demonios le están sometidos. Entonces Pilatos preguntó a los acusadores de Jesús, ¿por qué los demonios no están sometidos a vuestros doctores? Y ellos contestaron, no lo sabemos. Y otros dijeron a Pilatos, ha resucitado a Lázaro, que llevaba 4 días muerto, y lo ha sacado del sepulcro. Al oír esto, el gobernador quedó aterrado y dijo a los judíos, ¿de qué nos servirá verter sangre inocente? Wow. Voy a terminar este video. Y con esto respondo la pregunta a la hermana Hannah Gastelum. Si Jesús necesita ser defendido, la respuesta te lo da Apocalipsis 12:17, que enseña que en este tiempo, sí, cuando la señal astronómica de Apocalipsis 12 anunciaba el pasado 22-23 de septiembre de 2017, anunciaba que cumplía Israel 70 años como nación, sí, los demonios, o los ángeles caídos, o el gran dragón, o el gran profeta o falso profeta se irá contra aquellos que tienen testimonio de Jesús, porque nosotros al dar testimonio de Jesús, ¿sí? Al dar o al compartir estos videos, estamos dando testimonios, ¿sí? De la verdad, y la verdad estaba y está en Jesús. Pilatos en ese evangelio de Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad entonces? Jesús le responde, la verdad viene del cielo. Y aquel que nos conecta con los asuntos del cielo o del reino de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, ¿la verdad está en el hombre? No, la verdad está en el Espíritu Santo. Si tú no tienes testimonio de Jesús, que en las otras escrituras enseña que el Espíritu restaurador es Jesús, si en tu vida no ha sido restaurada, o si tú no has sido restaurado a Dios, ¿sí? De la luz a las tinieblas o de las tinieblas a la luz, si tú que vivías en tinieblas al día de hoy no has sido restaurado o no eres testigo de Jesús, es decir, que hasta el día de hoy, si tú no has sido restaurado de las tinieblas a la luz, quiere decir que tú no eres testigo de Jesús. Porque un testigo de Jesús es aquel que da testimonio, ¿sí? O expone a través de su testimonio de lo que Jesús o Dios Padre ha hecho a través de Jesús en su vida. Entonces, si una persona no tiene testimonio, no ha sido testigo, no tiene testimonio, ¿sí? De haber conocido a Jesús, quiere decir que su vida no ha sido restaurada, sigue siendo la misma. Y para que tu vida sea restaurada de A a B, de las tinieblas a la luz, tú tienes que permitirlo o tienes que menguar para que Él tome control de tu vida. Entonces, una persona que no ha restaurado su vida no es testigo de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué no es testigo de Jesús? Porque no hay testimonio de que Jesús haya restaurado su vida. Y si Jesús no ha restaurado la vida o tu vida, es porque Jesús es un caballero y pide permiso. Y si tú no le das permiso o no permites que el reino de Dios
a través de Jesús more en ti o que Él se señoree en ti, si tú no has permitido eso, quiere decir que tú no has sido restaurado. Y esto es algo que cada cristiano al día de hoy debe de preguntarse. ¿Soy testigo de Jesús? Porque solamente los testigos o los que tienen testimonio, ¿sí?, de Jesús son los que van a ser perseguidos. Entonces, muchos cristianos no tienen por qué estar afligidos, porque muchos cristianos no son testigos de Jesús. Basta ver sus vidas para que cada uno sepa o vea si han sido restaurados. Y con esto termino. El tema de hoy era el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. ¿Quién es un justo? La justicia de José de Arimatea al defender a Jesús. La fe es probada, tu fidelidad a Dios es probada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mi testimonio de hoy al recibir el pago de retiro por desempleo, al elegir la alabanza o adoración a Dios antes que la comida. Ese era el tema 1, pero no, voy a quitar eso. El tema que ahorita estoy tocando ¿es necesario o Jesús necesita ser defendido? Las obras que Él hizo, la respuesta es que las obras que Jesús hizo en las personas, a Él lo defendían o daban testimonio, ¿sí?, de que Él era el profeta, como bien dice en el capítulo 9, capítulo 8, testimonio colectivo de la multitud. Y algunos otros de la multitud de los judíos, varones y hembras, se pusieron a gritar: ¡ese hombre es un profeta! Y los demonios le están sometidos. Entonces, ¿es necesario que Jesús sea defendido? La respuesta es que tus buenos actos o tus buenas obras, ¿sí?, o tus obras dirigidas por Dios, así como Dios le dijo en el principio a Caín, ¿sí?, que sus obras le iban, que por medio de sus obras sus pecados iban a ser perdonados, ¿sí?, conforme enseña Génesis 4:1-7 en el libro Targum Palestinense, y así como lo enseña el Evangelio de Nicodemo capítulo 8, versículo 1, tus obras dirigidas por el Espíritu Santo, ¿sí?, van a provocar o te van a defender delante del trono de Dios. Así como lo hicieron los testigos de Jesús, ¿sí?, no de Jehová, de Jesús, cuando Jesús fue apresado injustamente por su propio pueblo, por los judíos. Entonces, ¿para qué son las obras? Las obras dirigidas por el Espíritu Santo es para perdón de pecados. Las obras no son para defender a Jesús. Las obras son para defenderte a ti y para perdón de pecados. Mas la Biblia enseña que las obras no salvan. Así que ahí hay mucho por exponer. Los dejo. Bendiciones. Siendo las 1:03 de la mañana, el día jueves 9 de abril 2020, finalizamos este video. Hasta luego. Guerreros de Dios, adiós.
Hasta luego.